Bueno, finalmente pude adaptar una placa. En este caso tuve que buscar una del UN50F5000. ¿Por qué? Porque necesitábamos todos los voltajes, el V5, el V13, la tierra, el on-off, para que pudiera trabajar el Always 5 A5 también. Así que tenía esta placa de un televisor de 50 pulgadas que tiene todos estos voltajes y me sirve perfectamente. Entonces vamos a recapitular. Acá, para conectar el backlight se necesita los 350 voltios que viene de una señal que se llama DRB. Luego la salida negativa. Una de las salidas negativas del backlight es suficiente. ¿Cómo sabemos de dónde viene? Bueno, por lo general es en la pata de el drenador o drain en inglés de uno de los MOSFET del circuito de backlight. En este caso la unión de los dos MOSFET. Entonces esa sería la negativa. La positiva es fácil ubicarla porque es 300 y tantos voltios, de 300 a 350. Una vez ubicado el backlight, conectamos los B13. Son 1, 2, 5 cables de B13. B5 son 2. Las tierras son 6. 2, 4, 6, 8. 8 tierras. Y el A5, que es el Always, siempre está presente los 5 voltios. Uno solo. Una vez ubicados todos estos cables, podemos proceder a encenderlo. Ya la placa original está totalmente desconectada. Solamente vamos a conectar la nueva placa que va a reemplazarla. Bueno, acá ya retiré la placa dañada. Ya le conecté el reemplazo, que es de un televisor de 50 pulgadas. Ya acomodé los cables y vamos a ver cómo se ve. Perfecto. Excelente. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, compartir y suscribirte, ya que en breve estaré subiendo más videos relacionados con la reparación de Smart TV. Gracias.